la hiperinflación y la inflación? Porque hay convertibilidad, porque tenemos una moneda fuerte. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. La convertibilidad fue exitosa para bajar la inflación, generó mucho desempleo, pero logró a la Argentina sacarlo de las hiperinflaciones de fines de los 80 y principios de los 90. Que alguno de estos grandes saliera solamente a anunciar que si Argentina necesita un backup, ¿están ellos? ¿Qué genera eso? Un formidable shock de confianza. Cuando Estados Unidos de pronto, pensándolo con buena intención, lanza este tema, si no hacen el ajuste fiscal, se te cae como un piano, como le pasó a De la Rúa. Tienen el dólar a 40 mangos, no sabían que se iba a ir todo a cualquier lado, entonces que se ocupen de la gente. Que estás pagando el costo de un exceso de gradualismo. Por un Estado desequilibrado que se lleva toda la plata que hay y nos somete al flagelo de la inflación que no hemos podido erradicar. El déficit cero es absolutamente indispensable para que este país no vuele por el aire el año que viene. Indispensable. Sin eso volamos por el aire. Bueno, bienvenido, Javier, gracias. ¿Qué tal, Antonio? ¿Me contás de cuando vos tenés un 4% de inflación 3.9, cuánto trasladás ya de movida para septiembre, por ejemplo? Mira, yo digamos, en general no hablo en términos de proyecciones, ese tipo de cosas, porque en el fondo la economía es la ciencia de la acción humana y el comportamiento de los individuos. Pero vos tenés un arrastre, acá tenés un arrastre de movida ya, ¿no? Sí, bueno, hay cuestiones de índole estadística, pero eso tenés que tener los datos semana por semana para saber ya cuánto está arrastrando. Acá lo importante es ver la tendencia, ¿no? Es decir, más allá del dato puntual del 3.9, ¿no? Entonces vos decís, mira, yo miro, por ejemplo, los últimos 12 meses. Sí. Tengo 34,4% de inflación. Ponelos atrás, por favor, en los últimos 12 meses. O sea, claro, vos ahí tenés todas las observaciones en frecuencia mensual. Sí. Pero, todo para arriba. Exacto. Pero fíjate esto, yo tomo el dato de agosto y comparo contra agosto del año pasado, estoy en 34,4 de inflación. Sí. Lo otro que puedo decir es, bueno, mira, corrieron 8 meses de este año en términos de inflación. ¿Qué pasa si yo anualizo ese dato? Estoy en 39. Sí. ¿Qué pasa si miro el último dato y en la punta? Estoy al nivel del 58, esto que me está mostrando que se está acelerando la tasa de inflación. Es decir, cuando vos vas tomando las medidas más cortas, están por encima de las medidas más largas. ¿Qué quiere decir eso? Que vos vas a una situación de aceleración inflacionaria. Y esto mismo te pasa con el índice de precios mayorista, que ese sí te marca mejor cómo se te va a acelerar la inflación en minoristas. Con lo cual te diría, nosotros lo que estamos experimentando es un proceso de aceleración inflacionaria, y acá es donde viene la parte más grave. Porque una cosa es cuando tu inflación viene marcada pura y exclusivamente por el aumento de la oferta monetaria. Sí. Ejemplo, el año pasado la oferta monetaria creció 28%. El PBI se expandió 3%, la inflación fue 25%. O sea, digamos, es bastante estable esa relación. Ahora, este año no es así. ¿Por qué? Porque hay algo más grave que se llama la caída de la demanda de dinero. Cuando a vos te cae la demanda de dinero, aun cuando no emitieras dinero, vas a tener inflación. ¿Por qué me cae la demanda? Básicamente la demanda de dinero cae porque la gente cree que va a tener una pérdida de capital, que se va a deteriorar su poder adquisitivo, se le va a deteriorar el fruto de su trabajo. Y esta es la parte que para mí es mucho más compleja, se da desde el 28 de diciembre. El 28 de diciembre, el jefe de gabinete, junto a Duhovne y Caputo, avanzan sobre la independencia del Banco Central. Entonces, ¿cómo se mide la caída de la demanda de dinero? La caída de la demanda de dinero vos la podés medir de modo indirecto. Viste que siempre los economistas dicen, bueno, si vos subís la tasa de interés, ¿qué pasa? Con tus dólares comprás pesos y te posicionás en tasa. Y eso hace que baje el dólar. Ahora, suponete que vos ahora no querés los pesos. Entonces, ¿qué te tienen que dar? Te tienen que dar más tasa. Y si no te dan más tasa, te vas al dólar, con lo cual sube el dólar. Si vos te parás el 28 de diciembre, el día anterior el Banco Central tenía que comprar dólares para que no caiga debajo de 17. Después del 28 de diciembre, cuando
estos locos keynesianos enfermos por bajar la tasa de interés, ¿sí? Porque no son solo los del gobierno, los de la oposición también querían lo mismo, ¿eh? Todos iban contra Sturzenegger y le echaban la culpa a Sturzenegger. Te recuerdo, la tasa estaba en el 27%, hoy está en el 60%, en el secundario la tasa está en el 80%. El tipo de cambio saltó de 17,50 a 40, tenés una deuda de más del 120%, habiendo perdido 14.000 millones de dólares de reservas. Es decir, se destruyó la demanda de dinero. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que vos, ¿a cuánto venía viajando la inflación minorista en diciembre? Al 18. Estamos diciendo que hoy viene viajando al 60. La mayorista venía al 12, viene el 75 y ahora cuando venga el próximo dato vamos a ver. Déjame meterme en un tema que surge de una entrevista con un funcionario norteamericano muy importante, que es el tema dolarización y convertibilidad, o convertibilidad o dolarización. Dejamos a 24 como cada mañana, seguimos en América hasta las 10:30 y tema para mí, ayer lo contábamos un poquito. Sí. Metámonos en el tema dólar y después, Javier, quiero que me cuentes si en la Argentina se puede volver a una convertibilidad o ir a una dolarización. Mira, estuvimos trabajando, ya estuvimos actualizando además, de acuerdo a lo que se vino hablando, cuáles son las chances y qué significa cada una de las chances. Porque, a ver, ir a una convertibilidad no es lo mismo que dolarizar. Pero bueno, a ver, definamos, ¿qué es la dolarización? Básicamente es reemplazar tu moneda local en todas sus funciones por otra moneda. Corregí lo que haya de corregir. Está perfecto. Aparte estuvo muy bien cuando separa que no es lo mismo una convertibilidad que una dolarización. Lo tengo de maestro hace mucho tiempo, Milei. Entonces, por eso digo, esto es diferente, porque cuando vos tomás haces un sistema de convertibilidad, la convertibilidad lo que tenés es una garantía en otra moneda del valor de la tuya. Es un respaldo en otra moneda que es convertible. ¿Cuáles son los países que tienen el dólar como moneda hoy? Por supuesto los Estados Unidos, que son los dueños de la máquina, Ecuador, El Salvador, las Islas Marshall, Micronesia, Palaos, Timor Oriental y Zimbabue. No hay grandes países, porque los países que tienen economías serias, su moneda... Tienen su moneda y su moneda se respeta. ¿Qué efectos tiene dolarizar? Bueno, la inflación... básicamente no pasa a ser tu problema, sino que vos pasás a vivir en relación a lo que es la inflación en el país de la moneda de origen. Inflación en dólares. Claro. En Argentina, de hecho, ahora, tenemos inflación en dólares. Podés tener, ese es el segundo paso, tu moneda intrínsecamente tiene la inflación que tenga la moneda de origen, pero podés tener también una inflación en dólares. Desaparece el Banco Central, que es algo que quiere Milei de hace mucho tiempo. Igual, digamos, ojo que vos tenés casos como Panamá o tenés casos como Ecuador, que el Banco Central sigue existiendo. O sea, por eso, digamos, eso es un estadio... Igual Panamá tiene su moneda, Usa el dólar, pero tiene su moneda. Sí, pero digo, es para, digamos, el Balboa, pero en realidad, digo, tiene convertibilidad perfecta. Sí, en realidad se usa, digamos, porque, por ejemplo, vos necesitas el cambio chico. Entonces, digo, tiene esa finalidad. Eso también existe en Ecuador. O sea, tiene que ver con una cuestión, digamos, de índole operativa. Es decir, cuando vos vas a pagar el taxi y necesitas cambio, digamos, vas a usar esa moneda, por ejemplo. Otro punto es el tema del déficit fiscal. Es la presión que vos tenés. Porque en Argentina, no por virtud, sino por vicio, el tema del déficit fiscal se arregló muchas veces destruyendo tu moneda y emitiendo. Cuando tu moneda es el dólar, tenés una presión en controlar el déficit fiscal que no lo tenías. Y el otro tema, que acá podríamos remitirnos no a la dolarización en Argentina, pero sí a la convertibilidad, es el endeudamiento, donde tenés que tener mucho más cuidado con el endeudamiento. ¿Puede la Argentina volver a una convertibilidad? Mira, la convertibilidad, ¿qué es en el fondo? Es un modelo de tipo de cambio fijo duro, ¿sí? Digamos, absolutamente inflexible. En el caso de la convertibilidad, se sancionó por ley. ¿Cuál es el problema con la convertibilidad, que es un tipo de cambio fijo? Que cuando vos, por ejemplo, tenés una corrida bancaria, como la que tuvimos durante el 2001, ¿sí? ¿Qué pasa? La gente va a retirar los depósitos. ¿Qué pasa? Los bancos toman la plata a corto plazo y la prestan a largo. En esa situación, digamos, primero empiezan a devolver la plata con los encajes. Después, cuando no le dan las relaciones técnicas con el Banco Central, le piden plata al Banco Central. Eso se llama redescuento. Bueno, el pase, digamos, es un instrumento de un día, por ejemplo, a 7 días. Entonces, ¿qué pasa? Los redescuentos son más largos. Entonces, ¿qué pasa? Te da la plata esa y financia la corrida. Y con esa corrida van y compran dólares. ¿Qué pasa? El stock de dólares es finito. Entonces, en un momento, digamos, o cerrás los bancos porque porque no tienen más plata, o te vuelca el tipo de cambio, porque, digamos, o sea, vos no tenés dólares para eso. Entonces, cuando vos
te diría, es más, bajo un sistema de encaje fraccionario, que es lo que estoy describiendo, ¿no? ¿Qué es encaje fraccionario? Vos haces un depósito. El banco guarda una parte, que se llama encaje, y otra parte la presta. Eso hace que vos, por cada peso que emitís, se vuelven 3 pesos. Entonces, si todo el mundo quisiera todos los pesos en el mismo momento, es imposible y el sistema quiebra. Por eso existen los bancos centrales. O sea, ¿por qué? Porque es un prestamista de última instancia. Entonces, te diría, entre el caso de la dolarización y el caso de la convertibilidad, te diría que es hasta mejor la convertibilidad. ¿Por qué? Porque vos podés emitir. Vos no tenés forma en dolarización bajo una corrida, tener la chance de poder emitir un solo dólar, porque esa moneda la emite los Estados Unidos, y afortunadamente, ¿no? Digo, que no la emite Argentina. En convertibilidad, porque vos también podés elegir contra qué sos convertible. Exactamente, y vos hasta podrías tener convertibilidad sin tipo de cambio fijo. O sea, el caso argentino fue un caso extremo donde además se fijó el tipo de cambio. Entonces, ese es el primer punto. Te diría, entonces el problema, si vos te fijas, es un estadio anterior, que es, en el fondo, ¿qué tipo de banca tengo? Que es, tengo banca con encaje fraccionario, entonces es una banca que potencia la existencia de corridas o las permite. Pero yo, ¿cómo haces para bajar la inflación? Yo lo veo a Martín Cabrales, que en un rato vamos a hablar con él, empresario. ¿Cómo hoy un empresario hace para producir, para fijar un precio de su producto? ¿Cómo vos haces que te alcance el dinero? Bueno, a ver, el punto es este. A ver, Friedman decía, y hay evidencia empírica de más de 4.000 años, desde el 2800 antes de Cristo, en la quinta dinastía de los Sumerios, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Vos querés dejar que no haya más inflación, tenés que dejar de emitir. Digo, esa es la única fórmula que descubrimos los economistas, salvo los impresentables que salen de la keynesiana de Córdoba que creen que depende de cualquier cosa. En la convertibilidad o en la dolarización vos no emitís. Exactamente, con lo cual vos eliminás la inflación, ¿sí? Solamente vas a tener la inflación atada al dólar. Ahora, ¿cuál es el punto? Yo soy partidario de eliminar directamente el Banco Central. Antes de que existiera el Banco Central en Argentina existe desde 1935, y Argentina existía antes, ¿eh? A ver, la inflación promedio era 3%. Argentina, el siglo XIX, terminó siendo el país más rico del mundo en términos de PIB per cápita. Y hasta la década del 40, ¿sí? Oscilaba entre los 5 mejores. O sea, después cuando tuvimos el Banco Central, los primeros 10 años, que fue mixto, la inflación saltó al 6. Y cuando tuvimos Banco Central Nacional y Popular desde 1946 al 1991, la inflación fue 225%. Bueno, que tiene que ser privado. Alguien tiene que manejar la moneda. Yo eliminaría directamente el Banco Central. Yo lo eliminaría y que la gente elija con qué monedas quiere hacer transacciones. O sea, lo que pasa es que vos, para hacer eso, lo otro que tenés que hacer es reformar el sistema financiero para que no tenga corridas. Eso existe, ya lo resolvió la teoría. Se llama banca Simon. Vos tenés que separar la banca en lo que se llama el almacén de valor, que es, suponete que vos querés, como si fuera una caja fuerte, vos dejás tu plata ahí, te cobran un fee anual, cuando vos te la querés llevar, te la llevas. Y después hay otra cosa que se llama la banca de inversión. Vos querés ganar tasa de interés, o sea, si te gusta el durazno, bancate la pelusa, quiere decir. O sea, ¿qué querés? ¿Más tasa? Vas a tener que ir a un fondo más riesgoso. ¿Querés, digamos, estar más seguro? Es lo que pasa en el mundo. Bueno, exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando vos fuiste e invertiste tu plata en un mal fondo y ese fondo se cae, vos perdés, no pierde toda la sociedad. No hay que socializar la pérdida esa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema se vuelve anticorrida. Cuando vos ya no tenés más corridas, no se necesita que el Banco Central tenga función de prestamista de última instancia, con lo cual lo podés eliminar. Ahora, ¿sabés quiénes son los que se benefician con todo esto? La gente. Porque cada vez que la inflación supera el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Eso en la historia argentina, con el Banco Central impresentable que tuvimos. Ahora, no da la sensación. ¿Sabés qué implica? Un PIB per cápita como el de Estados Unidos. Y además la inflación golpea 25 veces más fuerte a los que menos tienen. ¿Sabés quiénes son los únicos que se benefician de la inflación? Los políticos. Listo. Ya está. Digo, ¿entendés cómo funciona? Es decir, la inflación es básicamente el negocio de los políticos. Es decir, ¿por qué la moneda argentina es una basura? Es una basura porque los políticos argentinos son una basura. ¿Me comprendés? El peso, ¿sabés qué? No puede llegar ni a calidad de abono. Porque los políticos argentinos ni para eso sirven. Pero la verdad es que yo... A ver, quien sea presidente, quien es presidente de la Argentina hoy, quien fue, la verdad es que yo no creo que quiera que le vaya mal. Puede ser ignorante, puede ser inoperante, pero hasta para quedarse y perpetuarse en el poder,
yo creo que quiere que le vaya bien. Es decir, no creo que a Macri le guste tener un dólar, no sé si $1 a 40 puede ser, una inflación de casi 4%. Pero no creo, porque sabe que si sigue esto así, Macri no lo vota ni el padre no lo vota ni la familia. Pero el problema radica, acá, digamos, el punto es el siguiente. Vos mirás la historia del déficit fiscal en Argentina. Sí. Vos sabés que con este nivel de déficit fiscal vas a una piña. Entonces, sí, digamos... Vamos a hablar en lenguaje bien claro. Es decir, nuestro déficit es todo lo que gastamos de más frente a nuestros ingresos. Si vos tenés una empresa, imposible mantener una empresa endeudada todo el tiempo gastando siempre más de lo que ingresa. Es lo mismo que en Argentina. Ahora, el Estado lo hace. Sí. ¿Cómo lo hace? O se endeuda, o digamos, te cobra más impuestos, o lo que fuera. Fíjate esto, porque este es el eje central del problema argentino. No están todos aterrados con el déficit externo de Argentina, ¿no? Que en el fondo significa que gastamos más de lo que producimos. Entonces nos endeudamos con el mundo. Como la tasa de interés en el mundo está subiendo, o sea, mira, si no dejas de gastar, digamos, o sea, te vas a pegar la piña, significa. Entonces, ok, hay que ajustar la absorción en la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo ajustar la absorción? Bueno, una es bajando el gasto público. Sí. La otra, ¿cómo es? ¿Qué bajas de un gasto donde el 80% son sueldos y...? A ver, o podés subir los impuestos o devaluar. ¿Qué decidió hacer la corporación política? Devaluar para empobrecer a la gente. Y subir impuestos. Y subir impuestos. Sí. Pero la de ellos no se toca. Es decir, lo que hay que entender siempre acá es que la verdadera grieta entre la sociedad es entre los parásitos de la política, ¿sí? Que como tienen el monopolio de la violencia no resignan sus privilegios, y los que nos rompemos el lomo laburando para generar riqueza. Y esa es la clave. Es decir, nosotros tenemos la presión impositiva en blanco más alta del mundo. ¿Me entendés? ¿Y qué hacen? Te suben los impuestos. Tenemos problemas para generar dólares. Sí, pero después hay un montón, digamos, que viven preocupados por el déficit de cuenta corriente. Yo te digo, mira, Australia vivió 30 años con déficit de cuenta corriente. No tuvo problemas. ¿Sabes por qué? Porque ese déficit de cuenta corriente era para financiar un exceso de inversión productiva sobre el ahorro. El problema en Argentina no es que tenés mucha inversión, porque son 15 puntos el PBI la verdadera. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el problema? Que ahorramos poco. ¿Y sabes quién es el que desahorra? El fisco. Ese es el problema argentino. Entonces, cuando te dicen, no, bueno, pero faltan dólares. ¿Sabes por qué faltan dólares? Porque se lo gasta el fisco. Pero no solo eso, sino que además, o sea, te faltan dólares y ponen un impuesto a la exportación, que es la retención. Es decir, ¿vos qué crees? ¿Que vamos a exportar más o menos después de eso? Vamos a exportar menos. Este país es demencial. Yo igual creo que con un dólar a 40 te pusieron una retención en pesos que se va a licuar en breve también. Pero, a ver, ahora, conceptualmente, fíjate, fíjate que eso está... Sí, pero esto está lleno de vicios, la idea con la cual, digamos, te ponen la retención. ¿Cómo bajas hoy la inflación? Digamos, a ver, hoy tenés un problema adicional, que es que además te está cayendo la demanda de dinero. O sea, entonces, en tanto y en cuanto vos no tengas un programa económico creíble, la gente no se va a quedar en el peso, lo va a seguir repudiando. Y lo bien que hace. Es decir, vos lo que necesitas para bajar la inflación, ¿sabes qué? Mira, estas son de las cosas que hemos aprendido con la teoría económica y con la evidencia empírica. Cuando vos haces un programa de shock, en Argentina todos los planes de shock del 52 en adelante, salvo el 59, fueron todos exitosos. Además, todos los programas gradualistas terminaron mal, con lo cual vos lo que tenés que hacer es una reforma del Estado profunda y tenés que hacer un drástico ajuste fiscal, pero no tocando los impuestos, tocando drásticamente el gasto, ¿sí? Y se puede hacer, lo que pasa es que son partidas sensibles para los políticos, ese es el problema. Entonces, y eso... Ahora te lo cuento. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica que para que un programa de estabilización, aun cuando esté bien hecho, es decir, no por un keynesiano, sino, digamos, por gente que sabe de economía, cuando vos haces bien un programa, además ese programa tiene que ser creíble. Cuando vos haces un programa creíble, eso, digamos, tiene un efecto muy positivo en términos de actividad, de empleo y bajar la inflación. Pero para que vos seas creíble, tiene que tener reputación el que lo anuncia. Entonces la pregunta es, suponete que por un milagro, ¿sí? Me cruzo por un pasillo a Marcos Peña y se vuelve tan ortodoxo como yo. Y se da cuenta que efectivamente
Vamos a decir que si lo anuncia Marcos Peña no sirve. No, porque Marcos Peña prefiere cortarse un brazo antes que bajar el gasto público, porque es un parásito más de la corporación política. Toda su vida, igual que Vidal, igual que Larreta, vivieron de la política. Pero entonces tenés que cambiar a los políticos. O sea, entonces con estos políticos, pues la verdad que todo, de cualquier color que vos tomes políticos, hacen lo mismo. Obvio, por eso este país es inviable. Este país es inviable, Antonio. A ver, este país era el quinto país más rico del mundo. Y con el verso ese, la justicia social, la redistribución del ingreso y todas esas mentiras, ¿sí? Hoy somos menos que 60. Y si seguimos así, tenemos destino de país miserable. O sea, en un momento yo me acuerdo que con mi amigo Lázaro decíamos, me temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalia. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que peor vamos a estar todavía. Pero vos decís que todo reside en la dirigencia política. Digo, hay decisiones que se toman, hay gente que supuestamente es experta, que estudia, que analiza, que tiene un plan. ¿Quiénes son los expertos? Los keynesianos son una máquina de producir pobres. Es decir, cuando Marcos Peña o cualquier político tiene que... A ver, esto psicológicamente está estudiado, Dios, se lo pueden preguntar a Manes, que estudia este tipo de cosas. Hay algo que se llama sesgo de confirmación. Y ese error lo comete al inicio Marcos Peña de manera flagrante. Cuando le va Melconian con un programa de ajuste y decir, no, man, acá hay que ajustar porque si no esto termina mal. Y por otro lado le aparece el keynesiano vende humo de Pratt Guy diciendo, no, esto se arregla gastando más. ¿Con quién se quedó? Con Pratt Guy. Igual ni se gastó más, ni se recortó, es decir, no se hizo ni una cosa ni otra. Y al momento de cambiar, pone a uno todavía más laxo. Ahora, la política es así en todo el mundo. El problema es que los políticos en el mundo tienen elementos institucionales que los frenan y no pueden tomar cualquier decisión. Yo creo que si vos vas a Italia, que es un país que ha tenido unos líos de pelotes muy importantes en materia económica, y no tuvieran ningún control, harían lo mismo. Los españoles casi estuvieron a punto de hacer lo mismo. Se patinaron 24% de desocupación y se le fue la economía al diablo. Bueno, entonces el problema es, digamos, las instituciones. O sea, yo estoy de acuerdo con las instituciones. Entonces, cuando vos tenés este tipo de situación, ¿quién es el agente que más daño le produce a la economía? Y a la gente. El Estado. Entonces, digamos, lo tenés que achicar y te tenés que bancar, digamos, que te vengan algunos diciendo yo estoy a favor del Estado presente, como te dice Vidal. Es lo mismo que te diga que estás a favor de tener un pedófilo en el jardín de infantes. Yo creo que el Estado tiene... vos tenés que tener un Estado. No este Estado, pero tenés que tener un Estado. Digo, no sé, yo digamos, me haría la pregunta con el daño. A ver, digamos... Fíjate esto. Pero vos necesitas, alguien tiene que regular. A ver, ¿por qué alguien tiene que regular? Porque alguien tiene que regular los abusos, por ejemplo. ¿Qué abuso? A ver, ¿cómo definimos abuso? Digamos, porque el problema es cómo definimos abuso. Pero vos tenés que marcar reglas de juego. Vos tenés un Estado que marque reglas de juego. A ver, Argentina, ¿sí? Cuando se abrazó el modelo de Alberdi y, por ejemplo, todo el Poder Ejecutivo entraba en la Casa Rosada y el peso del Estado no excedía el 10% del PBI, Argentina era de los países más ricos del mundo. No, eso es otra cosa. Una cosa es el tamaño y el peso del Estado. Otra cosa es que vos tenés que un Estado que fije la regla, lo tenés que tener. A ver, digamos, vos me estás diciendo seguridad y justicia, estoy de acuerdo. Claro, y en el corto plazo, digamos, eso es Estado. Ok, ahora digo, hay un montón de otras funciones que para mí no las debería prestar el Estado. Bueno, al menos como está hasta ahora, seguro que no. Digo, porque a la luz de los hechos es un desastre. Sí. Entonces, la realidad es que, digamos, si vos, digamos, te preocupa la seguridad, más vale que tengas seguridad privada. ¿Por qué? Porque el país es un baño de sangre. Digamos, si vos te interesa la educación, más vale que te eduques en el sector privado. ¿Por qué? Porque el Estado es un desastre. El 80% de la gente no puede pagar una educación privada. Bueno, está bien, y así estamos. Digamos, tenemos la educación estatal, estamos séptimos en las pruebas PISA en América Latina, después de ser el primer país que eliminó el analfabetismo. Pero lo que hay que hacer es corregir la educación estatal. No reemplazarla por privada, porque el 90% tendrías que reemplazar el mecanismo. Es decir, yo, por ejemplo, digamos, para mí tendrían que ser todas las instituciones aranceladas que compitan en pie de igualdad, tanto las privadas como las públicas, ¿sí? Pero con sistema de voucher. Entonces vos, ¿sí? Si no tenés plata, digo, podés elegir a dónde ir y no caer en centros de adoctrinamiento marxistas, ¿sí? Que generan, ¿me entendés?, idiotas que viven adorando la religión del Estado. Entonces, digamos, ¿me comprendés? O sea, entonces vos me decís, pero ¿eso dónde se aplica? En Suecia. Entonces, digo, ¿me comprendés? O sea, pero ¿qué pasa? Eso no es negocio para los políticos. O sea, necesitan de formar cerebros que sean adoradores de la religión del Estado. Es decir, entonces, ese es el punto. Entonces, o por ejemplo, la salud. ¿Me entendés? O sea,
vas a tratar de tener salud privada. Es decir, los mismos políticos, ¿sí? Digamos, atienden a sus hijos en lugares Pero yo creo que lo que dice Antonio es que tiene que haber un Estado que te diga estas vacunas mínimas hay que aplicarlas. Pero hay una base de vida que alguien la tiene que fijar. A ver, eso no necesariamente, o sea, las dos misiones fundamentales, digamos, que tendría que tener un Estado es seguridad y justicia. Lo otro, digamos, se podría discutir. Digamos, el Estado con el que Argentina se hizo un país desarrollado no aseguraba ninguna de esas cosas, porque lo que hay que tener siempre en cuenta es que cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Javier, un placer. Gracias por ver el vídeo y por favor no se olviden de suscribirse y compartir el vídeo ya que están por cerrarme el canal por las pocas reproducciones. Gracias nuevamente.